Página 16. En busca del Santo Grial. El círculo hermético y el sueño artúrico de Jung. Un hecho sorprendente ha marcado mi vida desde la juventud, cuando al oír hablar sobre las teorías de Carl Jung relativas al inconsciente colectivo y los arquetipos, descubrí con estupor que el célebre psicólogo suizo había fallecido la misma fecha en que yo nací. Desde entonces he sido un estudioso de su obra, principalmente de los apartados más místicos y menos conocidos, como la sincronicidad o teoría de las casualidades significativas, el tarot y la imaginación activa, que dieron origen a su enigmática técnica secreta, la alquimia de la conciencia. Todo lo aquí descrito forma parte de un corpus de conocimientos sobre los últimos estudios en los que se hallaba inmerso Jung poco antes de fallecer. A su muerte dejó un impresionante legado de sabiduría inédita que todavía no ha sido descubierta ni valorada en su inmensa riqueza para transformar la vida del ser humano. Estos conocimientos exclusivos fueron compartidos por Jung con un reducido número de personas que en 1916 formaron en Zúrich un peculiar grupo de seguidores para promover y conservar su credo, el Club de la Psicología. Una sociedad secreta. En su discurso inaugural, Jung los consagró como a nuevos caballeros del Santo Grial y les encomendó que para admitir a nuevos adeptos instaurasen una iniciación basada en la redención espiritual. El Club de la Psicología se disgregó durante la Segunda Guerra Mundial y ahí comienza el misterio. Unos afirman que el club dio origen al Instituto Jung de Zúrich, que hoy pervive como custodio y legatario de su obra. Pero hay quien afirma que aquellos caballeros pasaron a la clandestinidad, como los templarios mencionados en el Parsifal, con la finalidad de luchar contra el nazismo y las demás tiranías, e instaurar un nuevo orden cultural en Europa como una sociedad secreta, el círculo hermético. Durante años, los historiadores se han preguntado si el círculo hermético existió y si a esta sociedad pertenecieron personalidades tan célebres como los escritores alemanes Hermann Hesse y Thomas Mann, ambos premios Nobel de Literatura, así como Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física, o el filósofo Ludwig Wittgenstein, que influyó en todos ellos, especialmente en Jung con sus teorías sobre la causalidad. Nada se sabe con certeza, sin embargo, hay que decir que la idea de un círculo de sabios ejerciendo su influjo sobre la civilización es anterior al fundado por el psicólogo suizo, por lo que Jung debió inspirarse para ello en sociedades o hermandades arcanas anteriores al Club de Psicología. En cualquier caso, es probable que fuese por entonces cuando Jung comenzó a sentar las bases de una curiosa doctrina, la psicocracia. Alquimia y física cuántica. Carl Jung propugnaba un método iniciático para quienes probasen el merecimiento del poder sobrenatural que aseguraba dominar, y lo denominó camino del héroe o individuación. Para él, la individuación era comparable a un proceso alquímico personal que una persona emprende consigo misma. Al final de la prueba se alcanza un estado límite vital y, si se supera con dignidad como un caballero, se trasciende a un estado mental superior
y se adquiere poder sobre sí mismo y el entorno que le rodea. Esa era la prueba que tenían que pasar los elegidos antes de ser admitidos en el círculo hermético y revelárseles el gran secreto gnóstico científico que Jung y Pauli, uniendo el hermetismo, la alquimia, la astrología, la ciencia de los oráculos y la física cuántica, lograron sintetizar de manera práctica y utilizable como una nueva magia de nuestro tiempo. Dicha prueba incluía, igual que Sigfrido contra el dragón, enfrentarse a la sombra, el demonio interior que habita en cada uno de nosotros, intentando arrebatarnos el alma, que Jung denominaba psique, infierno y subconsciente. Jung hablaba en clave sobre sus provocadoras teorías para la transformación humana, siendo deliberadamente obtuso. Lo peor que le puede ocurrir a cualquiera es que se le comprenda por completo. Todo era para él muy alegórico y simbólico. La indagación o descenso al subconsciente era comparado por él como el descenso de Dante a los infiernos, o los buscadores de la sabiduría a la remota en las míticas Agartha o Zámbala de las profundidades. Pues un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones no las ha superado nunca. Y esa muerte simbólica es la misma que, según Jung, ha de experimentar la persona antes de convertirse en un héroe arquetípico. La misma muerte que Jesucristo. En la iniciación se pide al novicio que abandone toda ambición intencionada y todo deseo y se someta a la prueba. Tiene que estar dispuesto a sufrir esa prueba sin esperanza de triunfo. De hecho, tiene que estar dispuesto a morir. Y aunque la señal representativa de esa prueba puede ser moderada o muy dolorosa, la intención es siempre la misma: crear la sensación simbólica de la muerte, de la que surgirá la sensación simbólica del renacimiento. No debe tener ambición ni deseo. En estos principios se basaría posteriormente Carl Jung para definir al ser humano esquizotomizado, incapaz de asumir su responsabilidad ante la sociedad, inmaduro e inoperante para gobernarse él y a sus semejantes. Los grandes problemas de la humanidad nunca se han resuelto por medio de leyes generales, sino a través de una regeneración de las actitudes de los individuos. Hay que señalar que Jung considera que la personalidad se dirige hacia una meta casi determinista y va cambiando a través de la vida para alcanzar ese objetivo prefijado. La teoría de la individuación junguiana busca integrar al ser humano esquizotomizado, dividido por la sombra, para así hacerle alcanzar una nueva síntesis de vida que responda a lo que ha venido a realizar en este mundo. Psicocracia y sinarquía. Ahondando en ello, podríamos encontrar un interesante paralelismo entre el ideal sistema de gobierno universal que Jung denominaba psicocracia y la sinarquía que flota en el Parzival. Sinarquía es una palabra de origen griego, mezcla de la unión entre simultáneo, y arkein, mando. La diferencia con monarquía es que la sinarquía defiende un sistema de gobierno en el cual el poder es ejercido por un grupo de personas o senado, al estilo de los 12 caballeros que componen la tabla redonda del rey Arturo, la corte de sabios de la mítica Agartha. Esto daría origen en la Edad Media a la búsqueda del Santo Grial y al mito del Rey del Mundo,
el monarca legitimado para gobernar el continente, incluso toda la tierra, el heredero de una estirpe sobrenatural que alguna vez reinará sobre toda la tierra, imponiendo un régimen llamado sinarquía, que significa todo lo contrario que anarquía. En suma, un orden global. Tal como lo expresa el experto esoterista Julius Evola, el medievo esperaba al héroe del Grial y que el jefe del Sacro Imperio Romano se convirtiese en imagen y manifestación del mismo. El soberano que debe volver a despertar, el mismo héroe vengador y restaurador, no son fantasías, sino la verdad de quienes soy, y solo ellos legítimamente pueden decir que están vivos. Es posible que la idea de Jung de restaurar la sinarquía mediante un concilio secreto de iniciados por él, a modo de gran profeta o demiurgo, la tuviese tras el triunfo del nazismo y al ver la espantosa facilidad con la que un desaprensivo desalmado como Adolfo Hitler trituró casi por completo la rica civilización de Europa. Esta cosmovisión europea ya había sido avanzada por Kant y sobre todo por Friedrich Nietzsche, cuyas ideas alimentaron distintos y a veces distantes ideales desde el socialismo fabiano de los comunistas utópicos hasta el nazismo. ¿De dónde viene esta megalómana idea? Pues nada menos que de Hiperbórea, el mítico continente del norte, desaparecido sin dejar rastro y cuya memoria se pierde en la noche de los tiempos. La herencia hiperbórea de la mitología nórdica es una pretensión legendaria a la que han recurrido los defensores de una raza superior, los que quieren erigirse por encima de su pueblo y de los demás países presuntamente inferiores, como pretendió la ariosofía del Reich. Por contraste, la idea medieval de un reino de los cielos europeo proviene de los descendientes del rey hebreo David, el primer monarca de Israel, nombrado directamente por Yahvé. Ambas pretensiones, lo ario y lo sionista, Jung y Freud simbolizan tales divergencias, parecen incompatibles, pues la primera se fundamenta en el paganismo germánico y la segunda en la doctrina instaurada por Yahvé al crear la tierra prometida. El mito del rey Arturo. En la antigüedad, ambas corrientes dieron origen al mito del rey del mundo, el monarca legitimado para gobernar el continente, el heredero de una estirpe sobrenatural destinado a reinar sobre toda la tierra. Y así es como Roma promovió a los emperadores prototípicos como Constantino y Carlomagno, que supieron aliarse con la religión para aumentar su poder. Jung decía al respecto que el derecho divino de los reyes ha sobrevivido hasta tiempos muy recientes y los emperadores romanos usurparon incluso el título de Dios y exigían el culto a su persona. Pero, ¿por qué la sociedad necesitaba un gobernante superior, un hipotético rey del mundo? Es posible que la Europa de principios del siglo, tras la todavía no lejana Revolución Francesa y la escisión del Sacro Imperio Romano Germánico, demandase un monarca sinárquico que unificase todas las coronas, tal como analizó Jung, al representar el rey generalmente una personalidad superior que suele ser objeto de una estimación no ordinaria, se ha convertido en el portador de un mito, es decir, destinatario de las manifestaciones del inconsciente colectivo, y añade: esta significación de la realeza no fue algo inventado a posteriori, supone un a priori psíquico que se remota muy profundamente en la prehistoria
y se aproxima mucho a constituir una revelación natural de la estructura psíquica. Vale, pero afortunadamente la democracia ha terminado con todos esos privilegios de estirpe, o casi, porque todavía quedan en pie 10 países con monarquías en activo: España, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, Mónaco, Luxemburgo y Liechtenstein. Por cierto, nadie se ha fijado en que la unificación europea comenzó a ser realidad con los 12 y de que el actual Parlamento Europeo se reúne en torno a una gran mesa circular similar a la artúrica tabla redonda, alrededor de la cual se sentaban 12 caballeros que dejaban un asiento libre, el número 13, reservado para el retorno del rey sinárquico. ¿No es acaso la Europa de hoy lo más parecido al reino inconcluso de Camelot? Al reino inconcluso de Camelot. La espada Excalibur del rey Arturo, o el anillo mágico, presente en la ingente obra de Richard Wagner, El anillo de los Nibelungos, en el anillo del psicoanálisis ideado por Sigmund Freud, copiado después por Heinrich Himmler para su anillo iniciático de las SS, forman parte de la misma mitología nórdica. ¿Se consideraba Carl Jung el profeta, el San Juan de la futura Camelot europea? En tal caso, ¿quién era el rey sinárquico, el Mesías a quien esperaba Europa tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Un monarca de sangre o un presidente? ¿Qué fuerzas ocultas operaban detrás de la construcción de la Unión Europea, ya intuida y quizá propiciada por Jung? Tras la Segunda Guerra Mundial y el intento de restaurar Europa, se habló de instaurar una psicocracia, una especie de parlamento reducido que reuniría a la élite de los principales estamentos de la sociedad: política, economía, ejército, religión, cultura, filosofía. Para ciertos historiadores más bien heterodoxos, este parlamento paralelo llevaría funcionando ya mucho tiempo de manera clandestina, tomando las decisiones que constituyen el destino de la Unión Europea, pero escondidos de la opinión pública. Una cátedra clandestina. Por muy descabellado y novelesco que te haya sonado todo lo anterior, lo cierto es que Carl Jung crea el círculo hermético, igual que una estrecha logia de altos iniciados, una especie de parlamento de sabios en la sombra, opuestos a los sistemas de gobierno imperantes, tanto civiles como religiosos, que para él habían demostrado su ineficacia desembocando en el nazismo que asolaba Europa. Como un mago merlino oculto, Jung pretendía influir en la humanidad por medio de los altos conocimientos iniciáticos que había desarrollado, uniendo la incipiente psicología con el misticismo oriental, el hermetismo, la física cuántica, incluso los primeros pasos de una nueva ciencia que despuntaba por aquel entonces, la cibernética, derivación del vocablo griego kibernetes. Dicho término lo usó por primera vez el matemático americano Norbert Wiener, aplicado a la teoría del control de mecanismos. Y casualmente fue en 1948, el mismo año en que Jung funda su instituto en Kuznach. Todo aquello era demasiado místico para que Jung se permitiese alardear de ello, dado su prestigio creciente y sus eternos enemigos, los discípulos de Freud y su círculo rival, los psicoanalistas.
Por eso la fundación del círculo hermético tenía como finalidad instaurar en el mundo un sistema de regencia de sabios que influyesen positivamente en la humanidad desorientada de mediados del siglo XX. A quienes les resulta impensable que Carl Jung pudiese fundar una cátedra clandestina para custodiar y transmitir sus teorías más poderosas y desconocidas, baste decir que su colega Sigmund Freud había hecho lo propio con los acólitos al psicoanálisis. En este párrafo de Freud se reflejan sin ninguna duda sus intenciones al respecto. Lo que ocupó mi fantasía de inmediato fue la idea de un concilio secreto, cuyo deber sería cuidar del posterior desarrollo del psicoanálisis y defenderlo contra personalidades y entredichos cuando yo ya no esté. El comité debe permanecer estrictamente secreto en su existencia. Paralelamente a Jung, el psicólogo Sigmund Freud propuso su psicoanálisis para curar al ser humano mediante la desestructuración y el sondeo a fondo de la personalidad, método que pocos años después utilizarían los torturadores de Stalin para eliminar el pensamiento de los disidentes hacia su régimen soviético. Al contrario, Jung propuso la muerte simbólica, la iniciación, para convertir al hombre esquizotomizado o dividido en un ser superior que logre liberarse de su culpa innata. No debe sorprendernos lo místico de ambas propuestas. Eran tiempos en que los psicólogos se llamaban alienistas y la psicología era un legado del mesmerismo, la impenetrable técnica creada en el siglo XIX por el pionero de la hipnosis, el doctor alemán Franz Anton Mesmer. Todavía era considerada una ciencia a medio camino entre la filosofía, la metafísica y el esoterismo, a veces incluso con incursiones hacia el espiritismo y la teosofía. Página 23.